Buenos días, soy Romero Romero, estudiante de la Universidad de Cecilia Costa, de la Facultad de Educación, Mención Ciencia Social, asignatura Informática Básica del profesor Gilberto Sánchez, sección EIB 4. Quiero hablarles en esta mañana de que el servicio que ofrece Internet. Servicio que ofrece Internet. Verificar los niveles de acceso, conocimiento y uso de Internet y sus herramientas especializadas que facilitan la gestión de conocimiento en red entre la comunidad académica, científica, profesional mediante la aplicación y reformulación de un modelo que permita recopilar y analizar información actual e integral desde la perspectiva del uso del servicio. Servicio que ofrece la red Internet, correo electrónico, conversación en tiempo real, conexión con un terminal remoto, transferencia de ficheros, web, Word, Wall, etc. Nuestra página de Internet facilita el acceso a la información, a la participación en las conferencias internacionales y a la cooperación en particular con las organizaciones internacionales. Nuestro sitio Internet recibe más de 5 millones de peticiones provenientes de 170 países. Tribuna de información, fondo de apoyo, página que presenta el fondo de apoyo y permite realizar contribuciones en línea. Importancia de Internet en el mundo profesional. Sin duda, las nuevas tecnologías han cambiado la forma de comunicarnos, hacer negocios, informarnos, entretenernos e incluso buscar trabajo en estas mismas herramientas, a la que se convierte en nuestros aliados a la hora de trabajar. Según un estudio de la firma de Club Med, las personas entre 25 y 45 años utilizan las plataformas tecnológicas un 65% de las veces con fines laborales y profesionales. Las cuentas de Facebook, Twitter, LinkedIn son usadas como un instrumento para lograr alianzas estratégicas, fidelización de clientes y conocimiento de la competencia. Los perfiles de los profesionales son formales, destacando siempre sus actitudes profesionales, estudios y trabajo, destacado con lo que logran personas con intereses y logros afines o contrarios. Internet se ha convertido en la gran fuente de información, siendo utilizada incluso por los altos ejecutivos de las empresas para conseguir datos o mantener una comunicación constante, directa con colegas en otras partes del mundo. Si bien la generación nombrada no nació con los altos niveles tecnológicos que hoy conocemos, son ellos los que más utilizan Internet, hechos con lo que convierten en empleados más exigidos, ya que gracias a Internet tienen acceso a todo tipo de información de manera instantánea, por lo que asumen son personas más preparadas para enfrentar situaciones de crisis. La web 2.0 y su uso en el ámbito profesional, con la utilización de Internet y el desarrollo de la web 2.0, las empresas y los profesionales obtienen grandes beneficios como consecuencia de bajo costo, solo la conexión y abono mensual, relación entre los inexpertos, con un clic viaja por la infinita web y las ilimitaciones de compatibilidad tecnológica. El término web 2.0 2004 presente está asociado con un fenómeno social basado en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones a la web que facilitan a compartir información en diseño centrado en el uso en el usuario y colaboración en la web. Ejemplos son comunidades web, servicios web, aplicaciones web, servicios de red social, servicios de alojamiento de video y finalmente el blog. El desarrollo de la web 2.0 ha provocado la aparición de nuevos perfiles profesionales relacionados directamente con Internet y las herramientas informáticas que se van imponiendo sobre los menos innovadores. Se trata de personas que se han convertido de la World Wide Web en una plataforma donde el internauta es un usuario activo y colaborativo.